Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. El mundo azul y la chica viajera. El otoño era corto, aunque también se podría decir que era el invierno el que llegaba antes. Aunque el sol de mediados de verano que bañaba el verde oscuro de las plantas sería reemplazado por el viento otoñal. No todo era malo, pues, el otoño también era la estación de la cosecha. Bajo el cielo azul, los campos dorados de trigo se extendían al lado del camino. Con cada soplo del viento, las colillas del trigo crujían suavemente al moverse. Junto con la abundante cosecha del lugar, los rostros de los granjeros que cultivaban tenían amplias sonrisas. También destacaban los verdes árboles de manzanas, cuyas ramas estaban caídas, por el peso de las manzanas verdes. Al ver tan pacífico paisaje, Tigre se sintió en calma. El viento era frío a una escala confortable, llenándolo de ganas de charlar con los granjeros en los campos. Pero, conteniendo sus deseos, apresuró el paso de su caballo. En lugares con muchas personas, evitaba cabalgar a gran velocidad, pues esa clase de acciones eran muy llamativas. Pero, si tan solo cabalgaba lento, daba la apariencia de ser solo un joven de la nobleza, que iba de cacería. Su ropa y arco, que estaban sujetos a su silla, servían para remarcar esa imagen. Al atardecer, llegaba a alguna aldea o pueblo pequeño, para buscar un lugar para pasar la noche, así como comida. Después de viajar por varios días, Tigre salió de Leitmeritz y, pasando por el territorio del rey, entró a Legnica. Habiendo pasado 3 días desde que entró, llegó al palacio imperial donde la Vanadisasa vivía. Aunque una cita había sido hecha para entregar la carta de Helen, al final, pasaron 2 días antes de que pudiera visitarla. 2 días, Eso no me deja mucho tiempo. Helen le había dicho que Sasa sufría de una enfermedad que la debilitaba. Mientras le entregaba la carta a Tigre, Helen le advirtió: si la condición de Sasa no es muy mala, podrás reunirte con ella el día que le entregues la carta. Pero, si después de entregarla, no puedes reunirte con ella después de esperar 3 días, entonces continúa hacia Asbarre. El palacio imperial estaba compuesto con piedras de color arena apiladas una sobre otra, y algunos bloques de mármol esparcidos en todas partes. Aunque su apariencia era sorprendentemente peculiar, no había duda sobre la solidez de la construcción. Dejando su arco negro, Tigre caminó por un pasillo del palacio imperial, guiado por un sirviente de edad avanzada. En verdad es un palacio que da una sensación tranquilizadora. Al mirar los muros y techo, Tigre no pudo evitar sentirse cautivado. Sin mencionar a Leitmeritz, esta era la primera vez que entraba a un palacio imperial, por lo que todo le fascinaba. En lugar de un monótono color gris, los muros tenían incrustaciones de mármol blanco. Los majestuosos diseños construidos con el arduo trabajo de los arquitectos hacían que uno no se cansara de mirar su esplendor. Y yo que pensaba que los murales tallados eran la única forma de adornar un muro. Pensar que se podría hacer algo así. Aún sorprendido, Tigre llegó frente a la habitación de Sasa. El sirviente dio a conocer la presencia de Tigre, antes de que éste abriera la puerta. De cierta forma es una habitación solitaria. La habitación estaba iluminada, tanto por la luz del sol que entraba a través de la ventana, abierta de par en par, como por la vela que estaba cerca de su cama. Pero, con respecto a los muebles, había solo el mínimo necesario, y de colores sencillos. Al lado de la cama se encontraban unas flores de Aster 4F5 que proveían todo el color en la habitación. Encantada de conocerlo. Una clara voz llegó a oídos de Tigre. La mujer en la cama se levantó al saludarlo. Su cabello negro llevaba un corte sencillo a la altura de sus hombros, y ella llevaba un vestido ligero de color blanco. Su rostro era delgado y su piel era sorprendentemente blanca. Su delgadez era anormal, y lo suelto de su ropa era prueba de su demacración. Sobre sus rodillas, cubiertas con una gruesa sabana, se encontraban 2 espadas. Sobre su empuñadura blanca se encontraban unas guardas negras decoradas, y las hojas brillaban de color dorado y rojo. Las hojas eran cortas, y su única distinción eran sus colores dorado y escarlata. Por su diseño, Tigre se percató que eran un parajuego. 5 Aster, abarca alrededor de 600 clases de flores comunes y de jardinería, a saber cuál de todas será. Entonces esas deben ser su Viralt, Como si contradijeran su bienvenida, las espadas estaban al alcance de su mano. A pesar de eso, Tigre no pensó que esa acción fuera ruda o extraña. Helen colocaba su arifal a su alcance aun estando en la oficina, y si asumía que esta chica no fuera diferente a ella, naturalmente comprendió el motivo detrás de sus acciones. Tigre hizo una reverencia y entró a la habitación.
se acercó a la cama, y volvió a hacer una reverencia. Soy Tigrebur Mudborn. Encantado de conocerla. Soy Alexandra Alsein. Me hubiera gustado haberlo recibido mucho antes, pero a causa de mi enfermedad, lo hice esperar. Mis más sinceras disculpas. En respuesta a la belleza de cabello negro que se disculpó cortésmente, Tigre sacudió su cabeza para indicar que no le importaba. En lugar de preocuparse por mí, por favor cuide bien de su salud, Alexandra Dono. Cuando dijo eso, Sasa sonrió con dulzura, e invitó a Tigre a que tomara asiento. Puede llamarme Sasa, Lord Tigre Burmud. Muchas gracias. Entonces, por favor llámeme Tigre. Mientras se sentaba, Tigre le devolvió la sonrisa. Mirándola de cerca, Tigre pensó que era una persona hermosa. Dicho eso, su belleza era muy diferente a la de la energética y vivaz Ellen. Como las flores de áster que se mecían suavemente con la brisa de la ventana, la suya era una belleza etérea, tranquila, como el agua. Si no se siente muy bien. Cuando estaba a punto de hablar, Tigre cambió su decisión. La enfermedad de Sasa no era algo reciente. Ella misma era la mejor para juzgar si podía o no conversar. Además, el sirviente que lo había guiado hasta entonces también monitoreaba la condición de Sasa. Aunque era natural que se preocupara, no era bueno que lo hiciera demasiado. Entonces, Tigre. ¿Puedo pedirle algo? Con una sonrisa de oreja a oreja, Sasa inclinó su cabeza de forma curiosa. El adorable encanto de sus acciones hizo que el corazón de Tigre se detuviera, y, escondiendo ese hecho, Tigre sonrió y asintió. Por favor, adelante. De ser posible. Me gustaría hablar contigo de forma más abierta, como si fuéramos amigos cercanos. Sé que la cortesía es importante, pero temo que la tensión de algo así podría afectar mi salud. En ese entonces ya estaba hablando de manera casual. Tigre, con una sonrisa torcida, respondió que entendía. Si no me equivoco, ella cumplirá 22 este año. Lo había escuchado de Ellen. En otras palabras, Sasa era 5 años mayor que Tigre, pero no parecía serlo por su conducta anterior. Aunque no parecía de la misma edad, parecía como si solo tuviera un par de años de diferencia. Sasa extendió su mano derecha. Teniendo cuidado de no usar fuerza en exceso, Tigre sujetó su mano. Su suave mano tenía una ligera calidez. Así que es cierto que no utilizas una espada. Mirando la mano de Tigre, Sasa dijo sorprendida. Al escucharla, Tigre apretó su mano y la miró sorprendido. Debe haberlo adivinado por la condición de mi mano, sintiendo cualquier callosidad o ampollas, aunque en realidad no apretó mi mano tan fuerte. Si es posible, ¿me podrías contar sobre tu encuentro con Ellen? Sasa preguntó. Tigre inclinó su cabeza, ante su mirada llena de curiosidad. No te lo había dicho Ellen ya. Así es. Pero fue desde la perspectiva de Ellen. Me gustaría escuchar tu lado de la historia. Tigre lo pensó con incomodidad. Aunque no había motivos para rehusarse, se preguntó si era el momento para esa clase de cosas. Después de todo, él estaba apresurándose para llegar a Asbarre. Pero aún así, sus dudas solo duraron un instante. Habiendo leído la carta de Ellen, ella sin duda sabía que él estaba presionado por el tiempo. Por ende, debía haber un significado más profundo tras su petición. Entiendo. Pero ya que no soy un gran orador, puede que tome algo de tiempo. No hay problema. Tigre se esforzó para resumir los eventos del año pasado de la forma más clara y concisa. Desde que se volvió prisionero tras la batalla de Dinant hasta sus batallas en Bruñe. Intentó evitar entrar en detalles innecesarios. Aunque la prisa que sentía en su corazón era un factor real, el principal motivo era debido a las fuertes emociones que podrían surgir si recordaba lo sucedido. Después de todo, apenas había pasado medio año desde el final de los sucesos. Sasa sentía de vez en cuando, siguiendo la historia de Tigre con gran atención e intereses. Cuando Tigre tomó un descanso, Sasa hizo sonar una campana al lado de su cama para llamar a su sirviente, y le ordenó que preparara vino. Tigre, quien había estado hablando por mediodía, estaba bastante sediento, y aceptó su gentileza con gratitud. El sirviente colocó 2 copas en la mesa, y lentamente las llenó de vino. Muchas gracias. Fue muy interesante, y aprendí mucho. Me alegro de escucharlo. Por cierto, ¿qué clase de relación tienes con Ellen? Ante la repentina pregunta, Tigre casi dejó caer la copa de plata que acaba de recibir del sirviente. Sasa continuó con alegría. Por lo que me dijiste, no parece que sean más que aliados, pero, lo que me contaste es un poco diferente a lo que me dijo Ellen. Un escalofrío recorrió la espalda de Tigre. ¿Qué rayos fue lo que Ellen le dijo? Aun si me pregunta qué clase de relación tenemos, ni yo mismo estoy seguro. Estaría mintiendo si dijera que no era una relación especial. Por ejemplo, el otro día ambos habían ido a la ciudad a divertirse, y bailaron juntos. Cuando colocó sus manos sobre su delgada cintura, Tigre se sonrojó de repente. Y como si fuera algo contagioso, Ellen también se sonrojó, haciendo que los demás bailarines los molestaran sin piedad. Sin embargo, esa clase de pensamientos no podían hacerse públicos.
Tigre y Ellen tenían que considerar sus respectivas posiciones, y ninguno podía poner prioridad a sus sentimientos personales. Aunque había momentos en los que no podía suprimir sus sentimientos, Tigre no dejaría que fueran más allá de un impulso. Haciendo tiempo, Tigre se llevó la copa de plata a su boca mientras evaluaba en secreto la mirada de Sasa. Aunque la sonrisa de la vanadiz de cabello oscuro no cambió, Tigre vio sinceridad en sus ojos. Entonces responderé con honestidad. Bajando la copa en sus labios, Tigre habló. Ellen es una importante compañera de armas. Me ha salvado muchas veces. Y si algo llegara a sucederle, haría mi mayor esfuerzo para ayudarla. Eso es lo que pienso. Ya veo. Aunque la reacción de Sasa fue breve y decidida, su rostro revelaba una sonrisa satisfecha. La tensa atmósfera se disipó, y después de una breve pausa, Tigre preguntó con cuidado. Por cierto, cuando dijiste que era un poco diferente a lo que habías escuchado, ¿a qué parte te referías? Oh. ¿La parte cuando espiaste a Ellen en el baño, o cuando succionaste los pechos de Lim? Sasa respondió sin ninguna señal de vergüenza. Al ser tomado con la guardia baja, Tigre perdió el habla, su rostro comenzó a sonrojarse hasta sus oídos. Definitivamente parece que Ellen y Lim te aprecian, aunque no creo que solo sea eso. Lo he pensado un poco. ¿Acaso serás del tipo que es tan adorable que te perdonan inmediatamente o eres alguien tan ridículo al punto que los demás sienten que su ira se desperdicia en ti? Bueno, ¿qué clase de persona dirías tú que soy? Recobrando por fin la calma, Tigre enderezó su postura y le hizo una pregunta a Sasa. En lugar de responderle de inmediato, Sasa volvió su mirada hacia el cielo antes de devolverle una sonrisa, con una expresión traviesa. ¿No sería mejor dejarlo a tu imaginación? Pero aún dicho eso, no tendría sentido no decírtelo, así que te lo diré cuando vuelvas de Asbarre. La respuesta de Tigre fue parpadear, sin moverse, sin poder ocultar sorpresa. Parecía que también podía hacer esa clase de expresiones. Parece que mi primera impresión de la Sasa enferma era más fuerte que la realidad. Tras hablar con Sasa por las últimas 4 horas, Tigre sintió que comparada con sus sonrisas gentiles, la sonrisa de ahora le sentaba mejor. Su parecido con Ellen era innegable, aunque era difícil decir si en realidad fue ella quien influenció a Ellen. Entiendo. Lo esperaré con ansias. Tigre respondió con una sonrisa. Se dio cuenta que se habían desviado del tema original de la conversación, pero el pensar que tenía algo que esperar en el futuro no era tan malo. Bueno, volvamos al tema principal. Aunque su sonrisa nunca desapareció, los ojos negros de Sasa estaban llenos de seriedad. Ella le dio la copa de plata en su mano a su sirviente y le dijo que se retirara agradeciéndole. Comprendiendo sus intenciones, el sirviente salió en silencio. Al cerrar la puerta, la vanadiz de cabello negro abrió su boca. De acuerdo a la carta de Ellen, ella quiere que te ayude. Escuché que debes ir a Asbarre, ¿me contarías la historia completa? Tigre se decidió, y comenzó a recontar los detalles de la petición del rey Víctor así como las opiniones de Ellen y Lim al respecto, es decir, las circunstancias tras su misión como emisario de principio a fin. Esta vez, Sasa, en lugar de interrumpir como hace unos momentos, tan solo se sentó en silencio como una estatua, sin mover un músculo. Pero a pesar de eso, sus ojos irradiaban una gran voluntad. Cuando terminó de escuchar la historia ella relajó su cuerpo y dio un leve suspiro. No te envidio. Sí, yo tampoco creo que sea tan simple como cruzar el mar a escondidas y entregar la carta en un campo de batalla cubierto de sangre. Bromeando deliberadamente, Tigre se encogió de hombros. La mitad de su comentario eran sus verdaderos sentimientos, y la otra eran tan solo para seguir con las bromas de Sasa. Aunque la vanadiz de las espadas gemelas se rió complacida, su aura de seriedad regresó inmediatamente. ¿Entiendes qué posición tienes en usted en estos momentos? Creo que, sería un invitado. Y también un prisionero de Bruñe. Aunque la respuesta de Tigre no parecía incorrecta. Sasa no parecía estar satisfecha con la misma. Ella sacudió su cabeza. Por supuesto, hay personas que tienen buenas intenciones hacia ti, como Ellen o Mira. Y por lo que escuche, ¿también debería incluir a Sofie? Sin embargo, aquellos que desprecian tu existencia o buscan alguna manera para utilizarte no son menos. No es como si no me hubiera dado cuenta que hay gente que intenta utilizarme. Tigre frunció el ceño. Estaba seguro que se refería a aquellos que habían hecho esfuerzos por visitarlo durante su medio año en Lake Meritz. No obstante, Tigre no recordaba que alguno tuviera mala voluntad en su contra. Al ver a Tigre inclinar su cabeza confundido, Sasa continuó con un tono serio. Has alterado enormemente la estructura de poder del reino de Bruñe. Los nobles de Sted que sufrieron pérdidas tanto pequeñas como grandes a causa de ellos son bastantes. Era algo de esperarse con la destitución de los 2 más grandes nobles que representaban a Bruñe. Un gemido escapó de la boca de Tigre. Estaba confundido. Si fueran los subordinados del duque Thenardier los que lo odiaran, Tigre lo entendería. Después de todo, él en persona se enfrentó a Thenardier en el campo de batalla y lo asesinó con su arco.
Pero, después de que el duque Ganelan perdiera contra Thenardier, él mismo incendió la ciudad y murió. Tigre no tuvo nada que ver. Era absurdo que alguien le guardara resentimiento por ello. Tal vez porque imaginó lo que pasaba por la mente del joven, Sasa le mostró una mirada de simpatía. Permíteme repetir que lo que más importa es la forma en que la estructura del poder fue afectada. El perder influencia en Bruñe puede verse como otra forma de pérdida. Además, ya que tienes fuertes lazos con él en Ymira, eliminarte no sería algo fácil. Pero quien hizo la petición fue el rey Víctor, no. No había manera de que el gobernante de un pequeño país ignorara algo así, pero el rey Víctor gobernaba una gran nación, y debía estar acostumbrado a tener pérdidas en algunas ocasiones. Esa clase de sugerencias son propuestas al rey por los oficiales de la corte como rutina sin importar el país en cuestión. Tigre casi dejó escapar un grito. Aunque no había considerado personalmente esa clase de sucesos, se convenció inmediatamente después de escucharla. Pues él mismo había seguido el consejo de los líderes locales y sus subordinados cuando gobernaba Alsace o dirigía al ejército del Meteoro Plateado. Estoy segura de que el asunto de esta misión tiene muy preocupado a su majestad. En todo caso, el escogerte a ti, un extranjero, es una decisión muy arriesgada para que la haya tomado alguien tan cauteloso como su majestad. Entonces el rey Víctor es alguien cauteloso. Tigre se sorprendió por el comentario. Debido a que tanto Helen como Ludmira eran muy duras cuando hablaban del rey Víctor. Sasa sonrió levemente. Hablando con honestidad, él tiene una personalidad pasiva, aunque de cierta manera es muy astuto. No interviene en absoluto en las batallas entre Vanadis, priorizando su seguridad personal ante todo. Dicho eso, en las décadas que ha estado en el trono, no ha habido grandes guerras. Y eso es algo que le reconozco. Tigre no respondió de inmediato. No era precisamente porque el rey Víctor fallaba al intervenir en los conflictos entre Vanadis que durante el invierno del año pasado, la Vanadis Elisabetta Fomina movilizó a sus tropas contra Legnica. Así como la lucha de Helen contra Mira, ¿no eran también culpa suya? Sin embargo, Tigre no expresó sus pensamientos, y en su lugar se los tragó. Después de todo, él era un hombre de otro país. Y tampoco era el súbdito del rey Víctor. Además, dentro de 3 años, regresaría a Bruñe. En esas circunstancias, no estaba en una posición para criticar al rey de otro país. Regresando al tema anterior, lo que se dijo es correcto. Al elegirte como mensajero mató 2 pájaros de un tiro. Como su majestad dijo, tu participación representa el apoyo tanto de Sted como de Bruñe. En otras palabras, en lugar de sacrificar a un peón, enviando a un héroe querido como tú a una tierra envuelta en una guerra civil significa. Así que eso es. Con eso da la apariencia de que Sted valora mucho al príncipe Germán. La Vanadis de cabello negro asintió satisfecha ante las palabras de Tigre. Sí. Así, nuestro país puede tomar la iniciativa en las negociaciones con Asbarre, siempre y cuando el mensajero no cometa un error grave o exceda sus límites. Esa es la ventaja de enviarte. ¿Y las desventajas? Si algo te sucediera, las consecuencias serían inimaginables. Sasa dijo con frialdad. Primero, se crearía una grieta en la relación de Sted y Bruñe. Y en el peor de los casos, Asbarre se convertiría en un enemigo. Además, incluso en las relaciones de nuestro propio país, es probable que Helen y Mira no se lo perdonen a su majestad. Aunque no se atreverían a rebelarse abiertamente, terminaría siendo la ruina del país. Dirigiendo su mirada hacia las flores de Aster en la ventana, Sasa continuó. No refutaré la conjetura de Helen. No hay duda de que su majestad está probándote. Creo que ese fue el motivo de la carta, así evitó que descubriera sus intenciones en una reunión frente a frente. Pero aún así, siento que hay algo más oculto. Un verdadero problema. Después de sacudir su cabello con fuerza, y estirar su rostro, Tigre exhaló con fuerza y sonrió para cambiar el ambiente. Muchas gracias. Tendré cuidado. Su actitud sorprendió a Sasa. Aunque era claro que alguien del país esperaba por una oportunidad para tenderle una trampa, ella no percibió ningún rastro de miedo en Tigre. No me digas que tienes un plan preparado. No. Con una expresión que no le temía al cielo ni al infierno, Tigre respondió con firmeza. No voy a escapar de mi responsabilidad solo por eso. Aunque no conozco la identidad de esa persona o sus verdaderas intenciones, preocuparse es inútil. Además, ya tomé mi decisión. Por supuesto, no era que se había resignado a una muerte inevitable, sino su resolución de sobrevivir a cualquier costo. La resolución de completar su misión. Después de recibir la misión en Lake Meritz, después de despedirse de Helen y los demás, Tigre estaba determinado a completar su misión y regresar a salvo. Si alguien estaba intentando acabar con su vida, él lo aplastaría. Aunque no lo expresó con palabras, parecía que Sasa comprendió las intenciones de Tigre a través de su expresión. Y soltó un suspiro de alivio. Ahora entiendo por qué Helen confía tanto en ti. Al decir eso, volvió a mirar una vez más las flores de Aster. Sin embargo, en lugar de solo mirar, parecía que estaba pensando algo.
A eso de las 10 en punto, ella regresó su mirada hacia Tigre. De acuerdo a la carta de Helen, después de salir de aquí se supone que irás al puerto de la ciudad de Prepus. ¿No podrías cambiar tu destino al puerto en la ciudad de Lipner? Aunque Tigre torció sus cejas ante la repentina petición, sus dudas se disiparon rápidamente. ¿Planeas atrapar a esa persona? Era el plan del rey Víctor que Tigre fuera a Prepus. Si los pensamientos de Sasa eran correctos, era muy probable que la persona que quería tenderle la trampa lo supiera. Por ello, Sasa propuso que engañaran a esa persona. Quería que se encontrara con un hombre llamado Madby que se encontraba en la playa. Ve al puerto y pregunta por Madby del Godic Belugue 5F6. Bueno, ya lo entenderás. Gracias por tu ayuda, pero en verdad está bien. 6 Proud Belugue, el imponente Belugue. La persona con la que estaba previsto que se reuniera podría tener información útil en las negociaciones con Germán. Cuando Tigre preguntó, Sasa sacudió su cabeza para indicarle que no se preocupara. Su majestad no haría algo así. Eso entorpecería las negociaciones y disminuiría tu valor. Seguramente te diría todo lo que necesitas saber antes de las negociaciones. Incluso ese hombre debía ser consciente de que moriría si interrumpía las negociaciones. Eso también es cierto. Muchas gracias. Después de hacer una reverencia con una sonrisa, Tigre puso una expresión como si estuviera pensando antes de decir algo. Por cierto, ¿qué es ese orgulloso belugue del que hablabas? La vanadis de cabello negro no pudo comprender al instante el significado de su pregunta. Viendo la expresión del joven lleno de dudas, después de decir, Sasa con una expresión inesperada preguntó, ¿tú no sabes lo que es una belugue? Tigre asintió. ¿Alguna vez has visto el mar? Esta vez Tigre sacudió su cabeza. Sasa abrió sus ojos sorprendida, mirando el rostro de Tigre con una expresión que decía que no podía creerlo. Ella sonrió y murmuró preguntándose si todo estaría bien. No podía creer que le confiarían a una persona que nunca en su vida había visto el mar con un envío secreto a un país al otro lado del mismo. En ese momento, llamaron a la puerta desde fuera. Y se escuchó una voz ronca, mis disculpas, el viejo sirviente entró. Al verlo, los ojos de Sasa se llenaron de decepción. Vanadisama, ya es tiempo. ¿No podrías darnos un poco más de tiempo? Hoy me siento mejor. La expresión de Sasa era como la de una niña que quería algo aún sabiendo que era imposible. El sirviente respondió rápidamente sin levantar una ceja. Es precisamente porque se siente mejor que no debería exigirse. Debido a su conversación, Tigre se dio cuenta que era hora de retirarse. Se levantó lentamente e hizo una reverencia a Sasa. Me retiraré por el día de hoy. Muchas gracias. No, yo también te agradezco. Fue divertido. Sasa extendió su mano, y ambos se dieron un ligero apretón de despedida. Cuando Tigre estaba a punto de salir de la habitación, la vanadis de cabello oscuro lo detuvo repentinamente. Sasa, cuyo rostro estaba volteando hacia otro lado, no sabía que la luz del sol que entraba por la ventana le servía como fondo. Fondo. Tigre. Te encargó a Helen. Conviértete en la fuerza de esa chica. Me esforzaré. Cuando Tigre le dio esa tranquilizadora respuesta sonriendo, Sasa también pareció sonreír. Temprano a la mañana siguiente Tigre dejó el palacio imperial de Legnitza. Cabalgando, se apresuró directamente a la carretera que llevaba a la ciudad de Lipner. Al final, no pude volver a ver a Sasa después de eso. Tigre quería despedirse al menos, pero no pudo hacer nada más que dejar un mensaje con el viejo sirviente ya que era imposible verla a causa de su enfermedad. El sirviente también le entregó a él una carta con un mapa e instrucciones para llegar a Lipner y una descripción de Madby. ¿Nos volveremos a ver? Ella era una vanadis. Y no debía existir una enfermedad que no pudiera ser curada. Aunque pensó eso, Tigre recordó la sensación cuando apretó su mano. La demacrada carne, sus delgados dedos, esa era sin dudas la mano de alguien enfermo. Cuando salió del palacio imperial, Tigre ofreció una oración a los dioses. Aunque no habría problemas con rezarles a los dioses pues Bruña y Sted creían en los mismos, Tigre no era tan religioso como para rezar todos los días como Teita hacía. Tigre solía llamar el nombre de Elis con frecuencia, la diosa del viento y las tormentas, mientras cazaba, algunas veces iba al santuario a rezar cuando una flecha volaba muy bien. Elis no era una diosa que curara enfermedades. Esa clase de cosas entraban en la jurisdicción de Moshe, la diosa madre de la tierra o la de Bors, el dios de la abundancia. No, ahora debo concentrarme en las cosas que tengo que hacer. Sacudiendo su cabeza, Tigre se deshizo de sus preocupaciones. Fallar en su misión sería pisotear la amabilidad de Sasa, pero si lograba cumplirla y regresaba a salvo tendría una buena historia que contar de su viaje. Sujetando las riendas, Tigre se dirigió a la carretera. Cuando Sasa despertó, ya era entrado el día. Su cuerpo se sentía pesado, afiebrado. El médico de la corte examinó su condición, y le dijo que descansara después de que tomara su medicina y comiera un poco. Sasa hizo lo que le dijeron, y cuando comenzaba a mirar vacíamente al techo su sirviente entró. ¿Cómo se encuentra su condición?
Me siento un poco cansada, no era mi intención, pero parece que me sobreesforcé ayer. Ha pasado mucho tiempo desde que recibí visitas. Recostada en la cama, Sasa sonrió levemente y le respondió al sirviente. Ni siquiera logró decir la mitad de las cosas que quería en un principio. El conde Bon me pidió que le entregara un mensaje. Dice, me gustaría expresar mi agradecimiento por su amabilidad. Volvamos a reunirnos cuando vuelva de Asbarre. Rezo a los dioses por su pronta recuperación. Cuando el anciano le dijo el mensaje con un rostro serio, Sasa sonrió y luego rió. ¿Qué piensas de él? Para mí, parece un niño de su edad. Sin embargo, Vanadisama parece que su impresión de él es diferente. Aunque no lo decía con malas intenciones, Sasa se sorprendió al escucharlo usar la palabra niño. Ella, incluso a sus 22 años, probablemente seguía siendo una chica joven para el anciano. No diré que lo entendería si hablaras con él. Pero bueno, sé muy bien que es una persona sincera, y que posee una gran determinación. Como Tigre conoció a Ellen, como pasó por la guerra civil de Bruñe. Ella le pidió que le contara la historia completa aunque ya había escuchado una parte de Ellen para comprender la personalidad de Tigre. Ya fuera que la persona misma presumiera de sus proezas militares, o fuera consciente y remarcara la suerte que tuvo, era probable que así lograra comprender la manera en que se comportaba cuando hablaba con Ellen y los demás. Asumiendo que le habló con sinceridad y sin exagerar tras descubrir sus intenciones, ella se inclinaría porque era una persona astuta. Bueno, pero me pareció que no lo pensó demasiado. Así que, probablemente después de todo era una persona muy sincera. Aunque no lo pensaba cuando lo conocí, es alguien muy interesante. Ahora sé por qué Ellen no ayudó. ¿Acaso a la Vanadis de Leitmeritz le agradan esa clase de personas? A mí tampoco me desagrada. Si ese chico permanece al lado de Ellen en Leitmeritz, me pregunto si Legnitza también estará a salvo. Las dos Vanadis cuyos territorios tenían fronteras con Legnitza eran Ellen y Elisabetta Fomina. Durante el invierno sucedió un incidente con Elisabetta, y aunque Ellen la ayudó a hacerla retroceder de cierta forma, su relación aún debía recuperarse. Por eso, el conflicto podía seguir en un futuro. Si Leitmeritz llegara a estabilizarse, seguramente Elisabetta no dejaría de interferir con Legnitza. Aunque Ellen no podía ayudar cada que algo sucediera, sería bueno que pudiera actuar como fuerza disuasoria. Bueno, por favor descanse pronto. El sirviente dijo con una voz gentil. Podrá reunirse de nuevo con el conde Born. Seguramente será cerca del invierno cuando vuelva de Asbarre. Entonces, podrá terminar su conversación con él. Sí. Gracias. Con una sonrisa, Sasa cerró tranquilamente sus ojos. Aunque no hablaron por mucho tiempo, seguía siendo peligroso molestar su salud durante el otoño a pesar de que el viento no era tan frío. Era necesario que se preparara para pasar el invierno de este año desde ahora. El sirviente hizo una reverencia y se retiró. Pronto, la tranquila respiración de una persona dormida comenzó a salir de entre sus labios. Con la puesta en alto del sol y el aumento del calor, la ciudad portual de Lipner saltó a la vista de Tigre. Bajo el puro y azul cielo, un pequeño muro se elevaba de norte a sur y bajo este se veía la sombra de un edificio. Limpiando el sudor de su frente, Tigre relajó su agarre de las riendas y se aproximó a la puerta. Habían pasado 2 días desde que estuvo en la oficina imperial de Sasa, hasta entonces el viaje había sido tranquilo y sin incidentes. Tan pronto como entró tras pasar por las puertas de la ciudad, Tigre abrió sus ojos ampliamente por la sorpresa. Hombres y mujeres con diferentes colores de piel y rasgos faciales cruzaban los caminos, también podían escucharse los lenguajes de diversos países. Hay muchas personas, y no solo de Sted y Bruñe. Algunas personas de Mosinel de piel oscura, y otros de Asbarre así como también de Satzstein. Los extranjeros charlaban entre sí como si fuera lo más normal. Si el lenguaje con palabras no funcionaba, entonces dibujaban o mostraban imágenes. También se comunicaban usando gestos. Después de recobrarse de la sorpresa, Tigre caminó por un momento observando sorprendido sus alrededores a todo momento. Letreros, de bares y posadas, estaban representados con imágenes que destacaban inmediatamente. Sin duda las imágenes destacan más que las letras en una ciudad así. Después de eso, Tigre fue atraído por el olor. Las personas de Mosinel que caminaban entre la multitud, olían a perfumes y especias. Los de Bruñe y Satzstein tenían una fragancia como la del queso, así como un olor parecido al de la carne ahumada de los de Asbarre. De cualquier forma, es una ciudad animada. Parecida a la ciudad de Leitmeritz, pero mucho más ajetreada. Un mercader de Mosinel extendió una alfombra a un lado de la calle, vendiendo joyería. A su lado se encontraba un trovador de Bruñe cantando poemas de proezas heroicas, y más atrás personas de Satzstein vendían varios espejos de diversos tamaños. Tigre, que iba caminando mientras disfrutaba la extraña mezcla de culturas, sintió como tocaban su hombro desde detrás. Cuando se dio la vuelta, frente a él se encontraba una bella mujer de brillante cabello pelirrojo que le llegaba a la cintura. Parecía estar a mediados de sus 20, y llevaba un atuendo provocativo que enfatizaba su amplio busto aún más cuando se acercaba.
¿Es tu primera vez en la ciudad? Si quieres podría ser tu guía, ¿qué dices? Tenía el acento de las personas de Sadstein. Aunque Tigre se sorprendió, rápidamente recobró sus sentidos. Gracias. Pero ya decidí a dónde iré. Ara, ¿en serio? Qué pena. Por cierto, ¿conoces alguna tienda que sirva buena comida? Aunque me gustaría que estuviera cerca del puerto. La mujer se sorprendió y sonrió feliz al escucharlo preguntar. ¿Acaso me estás invitando a cenar? No me importaría tener a alguien con quien charlar mientras como. No importa que sea caro, mientras la comida sea buena. Ante la respuesta de Tigre, la mujer se encogió de hombros y sonrió. Bueno, lo agradezco, pero hace poco terminé de cocinar la cena, así que solo te diré sobre algunos buenos lugares que conozco. A cambio por haberle dicho sobre 3 lugares cercanos al puerto, Tigre le dio a la mujer una gran moneda de cobre como recompensa. Tras recibirla con una sonrisa, la mujer desapareció entre la multitud con un leve movimiento de su brazo. Al verla partir, Tigre continuó caminando con su equipaje sobre sus hombros. ¿Acaso lo hizo por buena voluntad? Aquellos que repentinamente se ofrecían para ser guías no solían ser como ella. Entre ellos, había algunos que atraían a los clientes con palabras lindas a los callejones antes de robarles su billetera o equipaje. Tigre también había visto personas así en Alsace y Lake Meritz. De nuevo, en esta ocasión, pensó que tal vez actuó un poco agresivo y debió parecer como si le estuviera acosando. Pero, aunque fue extraño, tal vez me preocupo demasiado. En su interior se había convencido a sí mismo de ser cuidadoso. En el camino, se detuvo en uno de los puestos para comprar algunas frutas, tomándolas de un gran barril con agua que usaban para enfriar la mezcla de manzanas, granadas e higos, así como un par de botellas de cerámica que seguramente contenían alcohol. A pesar de que el verano había terminado, era un día bastante caluroso. Tigre compró una manzana, la limpió con una de sus mangas y la mordió mientras avanzaba. Al mirar todo, nuevamente sintió que había muchas clases de personas en la ciudad. No solo por su raza, sino también había diversas ocupaciones en la ciudad. Se podían ver algunos mercenarios con sus armaduras de piel cubiertas de tierra, y con espadas colgando de sus cinturas, algunos viajeros estaban vestidos como él. Y en algunas ocasiones, escuchaba lenguajes de países desconocidos, e incluso pudo ver caracteres de lenguajes que nunca antes había visto. Con que así es una ciudad portual, G. Tigre se detuvo de repente, causando que el hombre que caminaba detrás de él pasara por su lado con una expresión confundida. Moviendo su nariz confundido, Tigre se detuvo. Había un olor extraño. No, no era solo el olor. El viento que soplaba también tenía algo de humedad. Viene de esta dirección. ¿Y este extraño olor también? Se preguntó si había sucedido algún accidente, pero por lo que podía ver el olor no parecía molestar a las personas de la ciudad. Me pregunto si debía haberle pedido más información a la mujer de hace un momento. Mientras pensaba en ello, Tigre pasó por entre la multitud y llegó al puerto. Se detuvo de nuevo. Pero esta vez fue por la sorpresa. Lo primero que notó fueron varios barcos enormes, tan grandes que podrían confundirse con un santuario o una mansión. Cada uno estaba conectado a un muelle, o estaba por partir. Había una docena de galeones en formación de cuña, y también se encontraba un velero con una vela blanca decorada con motivos de pequeños perros. Tigre nunca había visto un barco antes. Sabía que los barcos eran algo construido para cruzar grandes ríos y lagos. Pero, era la primera vez que veía algo tan enorme. Alrededor de los barcos atados al muelle, se podían ver a los marineros con sus cuerpos bronceados moverse por todos lados. Algunos limpiaban el barco, unos llevaban la carga, mientras otros la revisaban. Una persona hizo una parrilla improvisada, y comenzó a cocinar medusas y pescados mientras tomaba un descanso. Mirando los barcos sorprendido, antes de que pudiera darse cuenta Tigre había acelerado su paso. Deteniéndose a unos pasos del muelle. Con que este es el mar, G. Después de decir eso, permaneció en silencio. Tigre observó el azul oscuro del océano que se extendía hasta donde alcanzaba su vista, con fascinación. La superficie que se mecía suavemente reflejaba la deslumbrante luz del sol, y los rugidos del mar hacían eco junto a las aves marinas que bailaban en el cielo. Los barcos que salían del puerto se hacían más pequeños en la distancia. Tigre se dio cuenta de que el olor que había percibido hace un momento era el del mar. El viento que llegaba a través del mismo era frío. Y dejaba en claro que era el fin de la tierra. Le habían dicho que se encontraría con el final de la tierra cuando llegara al mar. Y Asbarre se encontraba cruzando el mar, pasando el horizonte. Entonces, ¿qué había más allá de Asbarre? ¿Cuántos países había en las tierras que aún no había visto? ¿Acaso había dragones merodeando en las tierras inhabitadas en las orillas del mar? ¿Qué tan lejos se extendía, o acaso no tenía límites? El sonido de una campana hizo que Tigre, que había estado observando el mar por casi media hora, volviera en sí. Pensándolo bien, tan solo había comido una manzana desde que llegó a la ciudad. Tigre habló con los marineros,
que estaban cocinando y comiendo pescados y medusas cerca, les dio una moneda de cobre y tomó un poco de comida. El pescado a la parrilla, traspasado de la boca a la cola, era del tamaño de 2 panes grandes. Cuando lo mordió, la piel tenía una textura esponjosa y crujiente. La sopa de medusa también era deliciosa. Aunque esta estaba tan caliente que casi se quemó la lengua, estaba sazonada con cenizas de sal, un sazonador hecho con algas quemadas, que creaban una sensación salada que impregnó gradualmente su boca. Mientras disfrutaba del refrescante sabor, Tigre le preguntó a un marinero sobre Madby. Pero él sacudió su cabeza indicando que no lo conocía, entonces exclamó al recordar. ¿El Gordik Belugue de Madby? Si es ese sujeto, normalmente se encuentra al lado norte del muelle. Deberías dar un vistazo por allá. El puerto de Lipner trazaba una ligera curva parecida a la de un óvalo, y 5 muelles de varios tamaños habían sido colocados de norte a sur. De acuerdo a lo que le dijo el marinero, parecía ser que los barcos que frecuentaban el puerto anclaban en el mismo lugar a no ser que hubiera circunstancias especiales. Despidiéndose después de darle las gracias, Tigre se dirigió al muelle en el norte. Habiendo saciado su hambre, ahora se preocupó por la brisa marina que llegaba del océano. Volteó su mirada hacia el arco negro en su mano. No creo que este arco sea afectado por el aire salado, pero no era un simple arco. Era la herencia de la familia Born, y aunque no sabía más que eso, era un objeto relacionado con los dioses. No había pensado en que podría ser un problema hasta que comenzó su viaje por los desconocidos dominios del mar. Tendré más cuidado cuando esté en el barco. Tigre tomó su decisión después de pensarlo un poco, aunque el factor decisivo no provino de algún respeto o miedo hacia el arco. En su lugar, fueron el hecho de que era una herencia de su familia y sus instintos como cazador los que le hicieron tomar la decisión. Al poco tiempo, Tigre miró a algunos marineros y les preguntó si podría ver a Madby. ¿Tienes algún negocio conmigo? Era un hombre a mitad de sus 30. Aunque los marineros que lo habían guiado al lugar eran fornidos y fuertes, Madby era más alto que ellos e incluso sus hombros sobresalían por encima los marinos, dándole una apariencia aún más intimidante. Su cabello era corto, su piel estaba bronceada, y sus pequeños ojos tenían una mirada afilada. Su sombrero de seda negra y una chaqueta escarlata con detalles en oro le daban un aire barbárico, y su complexión daba una apariencia dominante solo con estar de pie. Por ello, su manera educada de hablar se veía bastante aterradora. Encantado de conocerlo. Soy Tigre Burmudborn. Haciendo evidente que no se sentía intimidado, Tigre colocó su equipaje en el piso y le entregó la carta de Sasa. Tras recibirla, Madby rompió el sello y la leyó rápidamente. Oh. Lord Tigre Burmud, ¿sabe algo del contenido de la carta? Cuando Tigre sacudió su cabeza, Madby sonrió, aunque su aterrador semblante distorsionó su imagen haciéndolo parecer un tiburón que había encontrado a su presa. Dice que lo acompañe y lo ayude lo más que pueda. No puedo rechazar una petición de Alexandra Sama. Por favor, suba a mi barco el Gordik Belugue. Inclinando su cabeza para darle las gracias, Tigre se sorprendió por su actitud. A pesar de saber de la situación actual de Asbarre, Madby no demostró preocupación. Otro hombre confiable como era de esperarse de alguien en quien Sasa confiaba. Espero llevarme bien con usted. Por cierto, ¿cuándo parte el barco? Cuando le respondieron, dentro de 1 hora, los ojos de Tigre casi se salieron de sus cuencas. El Gordik Belugue planeaba dirigirse a Asbarre desde un principio. Tiene suerte. Si hubiera llegado un poco tarde, no nos habríamos encontrado. Madby rió como alguien que revelaba un truco y continuó explicando. Aunque el Gordik Belugue es un barco mercante, con frecuencia llevamos pasajeros a bordo, así que no creo que llame demasiado la atención. Lo siento, pero aún no entiendo esa cosa del belugue. Cuando Tigre respondió disculpándose, Madby se dio rápidamente la vuelta. En la espalda de su abrigo carmesí, se encontraba un bello diseño de una belugue 6F7 saltando. Aunque Tigre pensó que no se veía bien en absoluto, sabiamente evitó que las palabras salieran de su boca. 7 Para quienes no sepan, al igual que yo, una belugue es una ballena blanca y bastante tierna, a mí me lo pareció, por ello Tigre no entiendo que es imponente en ella o tal vez Madby sea un pésimo dibujante, emoticono cara riendo. Con esta imagen como base, usé un manto blanco para el título de Gordik Belugue. Entiendo. Aunque aún debo estar aquí por alrededor de media hora, ¿qué piensa hacer? Irá al barco conmigo. Le agradezco su amabilidad. Si no tiene problemas con ello, me gustaría adelantarme al barco. No quisiera interferir con su trabajo. Tigre respondió mientras hacía una reverencia. Madby asintió con una sonrisa, y sacó algo de su bolsillo y se lo entregó a Tigre. A primera vista parecía una moneda de plata, pero su diseño era diferente al de Brunjeisted, una belugue, como la que estaba en la espalda de Madby, estaba grabada en ella. Por favor, tómela. Es como una especie de permiso de abordaje, si se lo muestra a las personas del barco, le dejarán pasar con una sonrisa. Aceptando la ficha con palabras de agradecimiento, Tigre salió del lugar. Mientras caminaba mirando un barco en el muelle, envuelto por excitación y tensión al mismo tiempo.
Por primera vez se subiría a un barco. ¿Me podría prestar su atención un momento? Alguien lo llamó por detrás. Mientras se giraba pensando que muchos lo habían llamado así este día, vio a un viajero con apariencia de niño parado frente a él con una pequeña bolsa. Su cuerpo, de estatura baja, estaba cubierto por un manto ligeramente sucio, y solo una pequeña parte de su rostro era visible cuando levantó su rostro para mirar a Tigre, pues estaba cubierto con una capucha hasta sus ojos. Estoy buscando un barco llamado el Gordig Belugue, ¿sabe dónde está? Tenía una voz y acento que Tigre no reconocía. Hubo una pequeña pausa cuando dijo el nombre del barco. Parecía que tenía dificultades para recordar el nombre. Tigre bajó su mirada y observó al niño con una expresión desconcertada. La altura del niño le llegaba al pecho. Suponiendo que fuera un viajero, parecía que aún estaba en la edad de ser acompañado por sus padres. Ya que yo también abordar el mismo barco, ¿te gustaría que fuéramos juntos? ¿Estás solo o aún faltan más personas? Esas palabras fueron interrumpidas por un repentino gruñido. Cuando levantó la vista frunciendo el ceño, había 3 hombres que seguramente no tenían ni 20 años caminando con los hombros alzados. Bastardo, te dijimos que nosotros te enseñaríamos los alrededores, ¿qué estabas pensando al huir de nosotros? Uno de los 3 miraba molesto al niño, y gritó mientras le apuntaba con el dedo. Ya fuera por su expresión o actitud, los jóvenes eran la viva imagen de la palabra rufián. El niño no mostró ninguna señal de miedo a pesar de que le estaban gritando y respondió con calma. Por favor no sigan persiguiéndome. Es problemático. Maldito mocoso. El hombre se volvió furioso, con su rostro rojo, y extendió su puño. Tigre, con su arco aún en su mano izquierda, después de colocar la bolsa en su mano izquierda en el piso, se paró entre el niño y atrapó el puño del hombre. Él es mi compañero. ¿Me podrías decir qué es exactamente lo que está pasando? Estas personas aceptaron guiarme al barco en un principio, pero después intentaron alejarme del puerto. Aunque Tigre intentó calmar el ambiente por el momento, el niño fue quien respondió inmediatamente. El joven no lo negó, y los otros 2 que estaban detrás no dijeron nada, comenzaron a moverse. Uno de ellos se fue directamente hacia Tigre con agresividad, y el otro se dirigió hacia el niño. Sin embargo, la reacción de Tigre fue más rápida. Los otros probablemente pensaron que Tigre soltaría primero el puño del que atacó primero, sin embargo, él lo giró rápidamente sin soltarlo y lo levantó sin piedad. El hombre gritó de dolor. Entonces, usando el hombre como escudo y revisando la posición de la segunda persona, lo empujó con fuerza. Los 2 rufianes que chocaron entre sí cayeron al piso. Debo apresurarme y ayudar al niño. Mientras se daba la vuelta pensando en eso, la batalla ya había terminado de ese lado. El rufián tan solo logró tumbarle la capucha al niño, mientras por otra parte el niño había saltado justo frente al cuerpo del rufián, y lanzó un fuerte golpe a su estómago. El hombre cayó al piso sin hacer ruido. Tigre, con una mirada de sorpresa y admiración, se dirigió hacia el niño. Bueno entonces, ¿qué piensan hacer ahora, chicos? Mirando a los rufianes que estaban caídos, Tigre usó un tono de voz frío para hablarles. Tampoco es que tengamos mucho tiempo libre. Si nos dejan ir obedientemente, daremos por terminado el asunto. Aunque uno de los rufianes gruñó molesto y le gritó a Tigre, tenía que admitir que no era rival en absoluto para él. Aun siendo 2 contra 1, y a pesar de que Tigre solo usó una mano, habían sido derrotados. Cuando el hombre se levantó tambaleante, le prestó un hombro a su compañero que estaba en el piso sujetándose el estómago y le dio la espalda a Tigre. Desaparecieron en la oscuridad mientras les gritaban a los curiosos. Pensando que el alboroto había terminado, las personas que miraban todo desde la distancia comenzaron a retirarse. El clamor del puerto regresó. Cuando Tigre se dio la vuelta para ver al niño, casi al mismo tiempo, el niño lo miró a él. Una chica. Tigre abrió sus ojos por la sorpresa. Todo el tiempo había pensado que el viajero era un niño, pero resultó que era una chica. Tal vez de 13, o casi 14 años de edad, su despeinado cabello corto era color rosa y sus ojos parecían perlas negras. Su rostro estaba manchado por el polvo, aunque el contorno era un poco redondo, acorde a su edad. Mirándola de cerca, era lo suficientemente linda como para causar admiración. Aunque su inexpresivo rostro daba la impresión de que podía ser algo distraída, dando paso a un indescriptible sentimiento de ser extremadamente adorable. Muchas gracias por ayudarme. Con un tono muy monótono, la chica rápidamente inclinó su cabeza. No es la gran cosa. Aunque creo que estás bien, no te lastimaste. Cuando Tigre le preguntó eso mientras levantaba sus cosas, la chica alzó la mirada y le hizo una pregunta inclinando la cabeza. No estoy herida. ¿Por qué me ayudaste? A una desconocida. Esas personas pudieron haber tenido la razón. Más o menos, es porque siempre hay personas así en todas las ciudades. Después de ver esas cosas muchas veces puedes saber quién dice la verdad y quién no, y aunque no fuera por eso, después de ver a 3 adultos persiguiendo a un niño, y que intentaron golpearlo, sin siquiera decir nada, ¿no podrías considerar eso como buena conducta, verdad? Además,
tú no huiste cuando me interpuse entre tú y ellos. Ante la respuesta, la chica entrecerró sus ojos mientras parecía pensar en algo. Sus ojos negros, esta vez, se dirigieron al arco negro de Tigre. ¿Por qué no soltaste tu arco? Aún sin dudarlo, solo usaste una mano para. Aunque se vea así, esta es una herencia de mi familia. Y aunque depende de la situación, si puedo evitarlo, procuro no tratarlo mal. Mientras respondía, Tigre pensó que no lograba entender muy bien a la chica. Aunque no sabía lo que pasaba por su mente al verla pensando tan distraída, ella era demasiado tranquila para ser una niña. Sus preguntas también eran claras. Después de que pareció decidirse, asintió y le dijo su nombre. Me disculpo por la introducción tan tardía. Mi nombre es Olga. Y él, Gordig. Gordig. Belugue. Ella se trabó con las palabras. Abriendo sus ojos, que estaban más bien entreabiertos, aún más, Olga repitió las palabras desesperada. Su expresión avergonzada y sonrojada la hacía ver más como una niña de su edad, y Tigre sin darse cuenta sonrió. Dobló sus rodillas, y se inclinó para ajustar su altura a la de ella. Gordig Belugue, ¿verdad? Vayamos juntos. Soy Tigre Burmud. Por una parte no le dijo su apellido por precaución, y por otra lo hizo por consideración a ella. Al decirle solo su nombre probablemente significaba que era una plebeya y no una noble. Lo hizo para no asustarla. Por supuesto, también consideró el hecho de que Olga no le dijera su apellido por la misma precaución. Tig, Reburmur. Tig, Burn. Si te es difícil pronunciarlo, solo dime Tigre. Mirando a Olga sufriendo mientras intentaba repetir su nombre, Tigre sonrió levemente. Ave parado en la cubierta, Tigre sintió como la brisa del mar se hacía más fuerte. Se sacude más de lo que pensé. A la par de las olas de la superficie del mar, el barco había estado repitiendo sus movimientos hacia arriba y hacia abajo. Ese sentimiento era algo nuevo para Tigre y también extraño. Pensó que pasaría un buen tiempo antes de que pudiera acostumbrarse. El Gordig Belugue era un barco que pertenecía a una clase alta de los barcos que estaban anclados en el puerto. Tenía dos grandes mástiles, sobre los cuales las velas ondeaban, la cubierta bajo ellos tenía una estructura como la de un barril con 3 pisos incluyendo el fondo del barco. Aunque la cubierta era más angosta de lo que pensó, los marineros se movían ajetreados entre los barriles que estaban por todos lados y las cuerdas que se extendían por doquier. Todos tenían cuerpos robustos, y en muchas ocasiones estuvieron a punto de chocar con Tigre. Vayamos rápido a los camarotes. Cuando Tigre hizo la propuesta, Olga, que caminaba a su lado, asintió levemente. Había vuelto a colocarse la capucha cuando subió al barco, por ello Tigre tenía dificultades para ver cuál era su expresión. Desde entonces no había hablado mucho. Aunque Tigre pensó que era debido a que estaba avergonzada por no poder decir su nombre fluidamente o tal vez por su acento, juzgando por su actitud y palabras no parecía ser el caso. Ella no intentó entablar una conversación. Sobre ella, lo único que le dijo a Tigre era que estaba viajando sola. Tras bajar de la escalera en la popa y entrar bajo cubierta, Tigre caminó por un pasillo lleno del olor de la brisa del mar mezclada con el de la madera. Tigre se asomó a la habitación que le dijeron sería suya mientras estuviera en el barco. Cuando abrió la puerta, vio que era en verdad pequeña. Además de la cama fijada al muro y piso, solo había un espacio de 4 pasos para caminar. No había nada más por hacer más que poner su equipaje en el piso y dormir. Por cierto, el cerrojo de la puerta era un candado tosco que le entregaron al momento de su abordaje. Tigre estaba sorprendido por la escena, pero Olga dijo con un tono monótono. Bueno, entonces nos vemos. Ante sus palabras, Tigre comenzó a pensar, a diferencia de él, que era ayudado por Sasa y Madvi, Olga había pagado su cuota como simple pasajero para abordar el barco. Al momento del abordaje, el permiso que les pasó a los marineros, aunque era similar al de él, en su lugar era de color cobre. Si no tienes problemas, podría ver tu habitación. Tras preguntar con curiosidad, Olga dio su aprobación mientras asentía como si mirara hacia abajo. Mientras caminaban por el estrecho pasillo, Tigre observó a su derecha e izquierda. Este piso era para las habitaciones de los invitados y marineros, y parecía que también había una armería y otras clases de habitaciones. Cuando llegaron cerca de la proa y bajaron por la escalera al piso más bajo, el lugar comenzó a volverse más oscuro y un particular hedor comenzó a hacerse más fuerte. Lo estrecho del pasillo no cambió. Olga se detuvo después de avanzar 10 pasos y se detuvo frente a una puerta. Después de que abrió, en su interior no había nada especial además del hecho de que era una habitación muy grande. En comparación con la habitación de Tigre que podía ser comparada con una habitación privada de una posada, este lugar sería el equivalente a un gran salón comunal. Dentro del lugar había entre 12 y 13 hombres. La mitad de ellos llevaban espadas y armadura, y estaban recargados en los muros o sentados en el piso. Aunque había otros que no estaban armados, eso no cambiaba el hecho de que su cuerpo emanaba un aura peligrosa. Estaban distanciados unos de otros y se vigilaban de cerca entre sí.
Esos ojos llenos de hostilidad por supuesto se dirigieron a Tigre y Orga cuando abrieron la puerta. Bueno, era de esperarse. Aunque Tigre no lo demostró en su rostro o voz, estaba convencido de ello. El destino del barco era Asbarre, que estaba en medio de una guerra civil. Naturalmente, solo ciertos tipos de personas irían a ese lugar. Si no eran mercenarios, serían mercaderes, o incluso personas con situaciones especiales como Tigre. ¿Te gustaría venir a mi habitación en su lugar? Tigre le preguntó a Orga, que estaba a su lado, lo hizo con voz baja. En su rostro, que miraba a Tigre desde abajo, se apreciaba una ligera sorpresa en su inexpresiva y distraída mirada. No hay problema. Como viste hace un momento, es un poco pequeña. Pero garantizo tu seguridad. Y también hay una cerradura. Tigre no sabía por qué ella iba a Asbarre. Y no era como si no le importara, pero no tenía intención de preguntar, ya que él mismo estaba en una posición en la que le traería problemas que alguien le preguntara. Por lo tanto, aunque no sabía nada sobre ella, como era de esperarse, no era capaz de dejar a una chica menor que él quedarse en ese lugar. Poco tiempo después, el Gordik Belugue zarpó del puerto de Lipner. Una vela blanca reunió el viento y el Gordik Belugue comenzó a avanzar tranquilamente por el mar azul. Tigre y Orga estaban parados en la cubierta, mirando el infinito mar y la lejana silueta de una isla. ¿Cómo se siente al navegar en mi barco? Con su abrigo carmesí ondeando con el viento, Madby se acercó a ellos. Dirigiendo su mirada a Orga, sus ojos destellaron brillantemente. «Oh, una conocida». Tigre contestó, sí, con una sonrisa mientras Orga asentía en silencio. Tigre se sorprendió, aunque no dijo nada, del hecho que Orga no se inmutara al ver la aterradora mirada de Madby. ¿En cuántos días estaremos llegando a Asbarre? Si el viento sigue siendo tan bueno como ahora, creo que en 7 u 8 días. Y ya que no estamos en una estación sin viento, pensamos que al menos no nos tomará más de 10 días. Tigre se sintió aliviado al escucharlo. No tenía más elección que dejar a Orga dormir en la única cama que había, y él tendría que intentar dormir en el piso. Parecía que solo tendría que soportarlo por algunos 8 días. Madby-san, ¿desde hace cuánto se convirtió en marinero? Era más joven que tú. Todos los que nacen y crecen en Lipner y se deciden por vivir del mar piensan que primero deben tener su propio barco. Por lo tanto, para lograr su meta, trabajan en el barco de algún conocido para ganar dinero, y además para aprender a manejar el barco e intercambiar bienes. No tenía miedo de salir al mar. Siendo sincero, Tigre estaba un poco asustado. Alzando su pecho con orgullo, Madby respondió riendo. Es algo normal por aquí. En mi caso, no me importaba mucho porque desde pequeño veía los restos de los naufragios ser arrastrados a las afueras de la ciudad donde jugaba en mi infancia, pero como es de esperarse, hay muchas personas que se ponen nerviosas cuando se suben a un barco por primera vez. Sin embargo, fui capaz de superar mi miedo a través de varias experiencias. Varias experiencias. Olga inclinó su cabeza. Tormentas, naufragios, piratas. Además, en los barcos angostos, pueden ocurrir peleas cuerpo a cuerpo, haciendo imposible el seguir navegando. También hay cosas como los tiburones y el dragón marino. Dragón marino. Aunque las últimas palabras fueron dichas con dramatismo, la palabra dragón atrajo la atención de Tigre. Al escucharlo repetir la palabra como un perico, Madby sonrió levemente y respondió. Hace mucho tiempo, lo vi desde lejos. Era más o menos así, su cuerpo era como una larga cuerda, parecido al de las serpientes, y su cuerpo era mucho más ancho que el mástil del barco. Me pregunto si fue por capricho o porque no tenía hambre, pues no nos atacó, y huyó con todas sus fuerzas. Algo así, en el mar. No es algo de qué preocuparse. Incluso entre los marineros que han navegado por 40 o 50 años, los que lo han visto son muy pocos, haciendo sus avistamientos más extraños. A menos que seas alguien extremadamente desafortunado, no hay casi probabilidades de que te encuentres con él en un solo viaje. Tigre suspiró ante las palabras de aliento de Madby. Después de eso Tigre comenzó a preguntar muchas cosas sobre el barco y el mar, y de repente preguntó sobre lo que se le vino a la mente. Madby-san, ¿sabe los detalles sobre lo que sucede en Asbarre? Claro, ya que es un cliente importante. ¿Hay algo que le preocupe? Me disculpo si mi pregunta no es clara, pero ¿qué clase de país es Asbarre? Por ejemplo, no sé qué dioses se veneran en Asbarre. Tenía la intención de preguntárselo a Sasa, pero desafortunadamente perdió la oportunidad. Tigre sabía sobre la situación del reino de Asbarre y la pelea entre los príncipes. Pero, sobre las demás cosas, sería preciso decir que Tigre no tenía la más mínima idea en absoluto. Muy bien. Ya que el barco no tiene problemas, me daré el privilegio de tener una agradable y larga charla con ustedes. Ave Asbarre es llamado el país de la niebla y los bosques. Hubo un tiempo en que era un territorio que se limitaba a una sola isla flotando en el mar del norte, la isla del país de Asbarre, donde había 5 tribus compitiendo por la supremacía de la isla. El nombre del país se originó en la isla. Había pocas montañas pero muchas colinas, ríos y bosques.
El viento cálido que soplaba del mar al oeste, se enfriaba cuando llegaba al centro de la isla, y por ello la mayor parte de la isla está cubierta de niebla. O eso dicen, pero como es de esperarse, decir que está cubierta de niebla la mayor parte del año es una exageración. También varía dependiendo de la región, por ejemplo entre ciudades. Además, no es extraño que la niebla aparezca de repente sin importar el clima. La isla estaba constantemente bajo las amenazas de la guerra. Aparte de los conflictos entre las 5 tribus, las naciones del continente abordaron sus barcos e invadieron, y también eran comunes los piratas merodeando por las costas. Aunque pueda sonar algo pesimista, podríamos decir que donde haya personas, siempre habrá peleas, esa es la realidad. Hay un dicho que decía, que no había un solo día en Asbarre en que no se derramara sangre. Sin embargo, esa situación cambió por completo gracias a un solo héroe. Su nombre era Artorias 7F8. Fue el rey fundador de Asbarre. Un día, Arturius dijo que había soñado que se transformó en un dragón rojo. El dragón rojo es el símbolo del rey que unió a los líderes de las 5 tribus. Después de eso, Arturius siempre peleaba en las líneas delanteras con su espada, peleó en innumerables batallas y salió victorioso. Varias tribus comenzaron a jurarle lealtad, los piratas fueron expulsados, al igual que las naciones que los habían invadido. Las 12 personas que seguían a Arturius recibieron el título de caballeros de la mesa redonda. De alguna forma se parece a los mitos de Brügne y Sted, ¿verdad? A Tigre le pareció así. En los mitos de Brügne, Charles, quien se convirtió en el sucesor del rey fundador, comenzó su lucha después de recibir una revelación de un gran y virtuoso monje en una caverna sagrada. Y de acuerdo a los mitos de Sted, un hombre que clamaba ser la reencarnación del dragón negro apareció frente a muchas de las tribus, y guiando a sus seguidores comenzó con la conquista. Sin verse molesto por la interrupción de Tigre, Madby respondió con una sonrisa. Aunque no estoy muy informado sobre los mitos de otros países, creo que tienen algunos puntos en común. Tigre mostró que estaba de acuerdo obedientemente y Madby continuó con su historia. 8 Artorias, curiosamente después se le menciona como Arturius. Utilizaré la segunda de aquí en delante. Aunque Arturius y los 12 caballeros de la mesa redonda no son dioses en Asbarre, se han vuelto sujetos de veneración. Pues se piensa que todas las victorias de Arturius fueron atribuidas gracias a las bendiciones de Dios. También se cree que cada uno de los caballeros de la mesa redonda tenía la protección divina de los ángeles, que son como seres espirituales que obedecen a Dios. Después de la muerte de Arturius, el reino de Asbarre mantuvo una paz sin conflictos. Sin embargo, un día la paz fue rota de repente. El reino de Cádiz en el continente, que tenía una gran armada, cruzó el mar e invadió Asbarre. Asbarre resistió con desesperación, pero terminó sucumbiendo ante la abrumadora presión del gran ejército. Se dice que en poco tiempo perdió la mitad de la isla. Después de que el rey cayera en cama enfermo, las personas que recomendaban rendirse y los que intentaban escapar comenzaron a aumentar, y el destino del reino sin duda se volvió desalentador. Pero, entre esas personas, apareció alguien. Reprendiendo a los asustados ayudantes y soldados, hubo una persona que mostró una actitud firme. Esa persona era la princesa Cefiria. Al igual como se dice que la princesa Cefiria ostentaba una belleza incomparable, también tenía una faceta heroica. Ella misma tomó su espada y se adentró en los campos de batalla, mostrando gran valentía al punto que era difícil imaginar que fuera una mujer. Y así, obtuvo una victoria comparable con el fundador, Arturius. Parecía que su mantra era, la armadura es mi esposo y el campo de batalla mi palacio. Después de eso, el rey murió sin recuperarse de su enfermedad, y después de un año de conferencias en la corte, Cefiria se convirtió en la primera reina del reino de Asbarre. El impacto que eso ocasionó en las naciones del continente fue enorme, ya que la idea de una reina ya fuera en Brügne o Sted era algo absurdo. La reina Cefiria fue una excelente gobernante. El país que había sido sacudido por la muerte del rey se recobró con firmeza con el nacimiento de la reina, entonces ella subyugó a los piratas en la costa, estabilizó los problemas internos y externos del país, y después lanzó una invasión al reino de Cádiz. El reino de Cádiz fue derrotado por ella al final. Entonces Asbarre tomó posesión de un territorio en el continente. Eso era algo que el rey fundador Arturius deseaba con fuerzas, pero no logró conseguir. La reina Cefiria, quien lo logró, recibió el prestigioso título de Rey Supremo, y siguió gobernando sin casarse. Al final propuso a una persona que tenía una relación cercana de sangre con su padre el rey para ser su sucesor, y entonces murió. La reina G. Tigre dejó escapar un suspiro de admiración. Olga, quien seguía usando su capucha, hizo una pregunta desde detrás. Escuché historias sobre que la reina Cefiria en realidad tenía un amante. Por supuesto, existen muchos rumores similares. Yo también conozco algunos. Por ejemplo, que era uno de los vasallos que la apoyó secretamente, el caballero errante, el trovador viajero cazador de criminales 8F9. Es precisamente porque esa parte de su vida era inexistente mientras fue gobernante que la gente comenzó con sus rumores fantasiosos.
Aunque Tigre mostró estar de acuerdo con las palabras de Madby, Olga estaba en completo silencio. Después de eso, hasta hoy en día, no han ocurrido sucesos mayores que mencionar. Creo que incluso en estos momentos Arturius y Zephyria siguen siendo héroes representativos de Asbarre, e incluso los campesinos locales están orgullosos de ellos. Muchas gracias. Bueno entonces, ahora, ¿qué sabes sobre la situación actual de la guerra civil? Tigre preguntó con un tono cuidadoso. Lo que sé es solo la información que escuché hace 10 días, que frecuentemente hay pequeñas batallas, pero ningún enfrentamiento a gran escala, y que la misma se ha estancado. Eso significa que quienes más sufren por la pelea entre los príncipes son las personas de Asbarre. Una incomparable ira apareció en la expresión de Tigre. Un estancamiento significaba que la esperanza de que el conflicto terminara estaba muy lejos. De cualquier manera, sería algo bueno si los soldados no se movían mucho y tan solo se veían entre sí de principio a fin, pero era diferente si había conflictos por el control de las zonas. Sin saber cuándo podrían verse envueltos en la guerra, sin siquiera saber cuándo terminaría. Aun siendo una batalla que no querían. Al ver el remolino de emociones de Tigre, Madby deliberadamente continuó hablando como un tono burocrático. Sobre el número de soldados, el príncipe Yod parece llevar la ventaja, pero del lado del príncipe Germán, se encuentra un excelente general que es capaz de dar vuelta a la 9. La línea original, en inglés, es Traveling Bar Cum Hunter. Quedando como el trovador viajero, cazador de semen, o si llevara una coma daría a entender, como que la reina era una ninfómana, cum hunter, así que pienso que sería scam, escoria, ladrón, maleante, y solo es un error de tecleo. No creo que Madby usara ese lenguaje frente a Olga y es gracioso que se les pasara a los editores. Desventaja numérica y obtener la victoria. Por lo tanto, no hay señales de que la guerra vaya a terminar fácilmente. ¿En verdad hay alguien así? ¿Cuál es su nombre? Si no me equivoco, su nombre es Taled Graham. Los rumores dicen que si ese hombre no estuviera ahí, el príncipe Germán ya habría sido derrotado. Aunque Tigre se interesó por el hombre llamado Taled, por el momento dejó el asunto en un rincón de su mente y siguió con sus pensamientos. Comparado con lo que escuchó de Ellen, parecía que la situación no había cambiado mucho. ¿Sería su reunión con el príncipe Germán capaz de cambiar la situación? Tigre permaneció con una expresión decepcionada, mientras Olga, quien no tenía la más mínima idea de en qué estaba pensando, lo miró despistada con su inexpresivo rostro. Cuando el sol se ocultó, el barco atracó en una pequeña isla. Tigre se encontraba en su habitación. Sentado en la cama, cuidando de su arco. Solo había una lámpara colgando del techo, balanceándose de lado a lado al ritmo del barco. Llamaron a la puerta desde fuera. Tigre colocó su arco sobre la cama, se levantó y abrió la puerta. Vio a Olga con su despistada mirada cargando una gran olla. Vapor se elevaba desde el interior de la olla. Antes de volver a la habitación, había comprado agua caliente de la cocina. ¿Cuánto costó? 2 monedas de cobre. Solo la mitad de la olla estaba llena con agua caliente. Aunque parecía que no se derramaría incluso si el barco se sacudía levemente, Tigre pensó que esa cantidad de agua por 2 monedas de cobre era algo caro. Tras colocar la olla en el piso, Olga comenzó a quitarse su manto. La ropa que llevaba, tenía mangas sueltas, y un delicado bordado decoraba el cuello y mangas. Su cintura estaba cubierta por un cinturón 9F10, de una clase que no se veía mucho en Brunje Osted. Sin embargo, lo que más atrajo la atención de Tigre fue el hacha que colgaba de su cintura. Tenía un borde gris con una pequeña cabeza de hacha y un pequeño mango, por lo que incluso Olga con su pequeña estatura podría manejarla sin problemas. 10N/T, 1 UBI, aunque se le llama así hasta más adelante. No entiendo por qué no desde el principio. Lo que se veía fuera de lugar, era su elaborada empuñadura. Un topacio, del tamaño de un puño, estaba incrustado entre la unión de la empuñadura y la hoja, además la hoja tenía un fino patrón grabado en ella. Parecía, al menos, que la mayoría de las personas estarían de acuerdo si les decían que había sido construida para decorar la casa de algún noble adinerado. Sin embargo, la impresión de Tigre era diferente. Ciertas armas aparecieron en su mente después de ver el hacha. Entre ellas la espada que Ellen llevaba, la lanza de Mira, el báculo de Sofía y las espadas gemelas de Sasa. En su mente esas armas resplandecían como un rayo de luz en la oscuridad. No puede ser. ¿Una Viralt? Un arma que tenía poderes sobrenaturales y solo podían ser usadas por las 7 Vanadis. ¿Estás interesado en esto? Al escuchar su voz, Tigre se sorprendió y recobró la calma. Había estado observándola por mucho tiempo, y aunque Olga seguía manteniendo su inexpresiva expresión, se podía percibir algo de precaución en sus ojos negros. Oh. Esa hacha tiene una excelente figura. Tigre respondió mientras acariciaba su desaliñado cabello. Se deshizo de las preguntas que quería hacer sepultándolas en sus pensamientos. Ciertamente su figura era llamativa, pero no había forma de que una Vanadis estuviera en este lugar. Es porque es una herencia. Olga colocó el hacha sobre la pared mientras respondía con un tono monótono.
Desató su UBI-10F11 y comenzó a quitarse la ropa. La parte superior de su cuerpo que estaba desnudo era delgada, con poca carne, y las protuberancias en su pecho eran de un tamaño modesto. Su cuerpo era muy suave, y saludable, y también excesivamente hermoso, aunque aún estaba lejos de la madurez. Ante la presencia del confundido tigre, Olga se sentó en el piso, tomó una toalla de su equipaje, la empapó en agua caliente y la exprimió, limpiando su cuerpo suavemente. Es obvio, pero no creo que sea una buena idea exponer tu cuerpo enfrente de un hombre. Tigre reprendió gentilmente a la chica de cabello rosa con una expresión avergonzada. Olga detuvo la mano que estaba limpiando la tierra de su cuerpo, miró a Tigre, y entonces respondió volviendo a sumergir la toalla en el agua caliente. No se puede evitar. No hay otro lugar. Pero aún así, esto no es apropiado. Debiste haberme dejado dar la vuelta. Esta es tu habitación, y yo estoy aquí porque tú lo permitiste. ¡Qué chica tan sincera! Tigre suspiró y le dio la espalda a Olga. Pensó que era bueno que fuera tan joven. Si tuviera la edad de Enomira, Tigre se habría vuelto más frenético. Tigre esperó un poco más después de terminar con el mantenimiento de su arco. Al poco tiempo, el sonido del agua caliente siendo exprimida dejó de escucharse, y el sonido de la ropa frotándose llegó a sus oídos. Ya está bien. Mirando hacia la voz, Olga, quien ya estaba vestida usando un manto, estaba sentada en el piso, señalando la olla, mientras hablaba. Aunque ya está tibia, si te parece bien, puedes usarla. En serio. Entonces, permíteme aceptarla con gratitud. Ya que había pasado mucho tiempo en la cubierta, el cuerpo de Tigre estaba pegajoso por la brisa del mar. Y era problemático ir ahora a la cocina a comprar agua caliente. 11 ubi, es esa especie de faja que se lleva sobre el kimono. Cambiando de lugar con ella, Tigre limpió su cuerpo rápidamente. Después de ponerse un manto parecido al de Olga, Tigre empujó la olla a una esquina de la habitación. Bueno, en ese caso, ¿nos dormimos? Yo dormiré en el piso, así tú puedes usar la cama. Me es imposible aceptar tu amabilidad hasta ese grado. Tigre, que estaba a punto de recostarse en el piso, se sintió incómodo por el rechazo de Olga y levantó su cuerpo. Aunque la chica de cabello rosa se mantuvo inexpresiva, había un pequeño rastro de ira en su voz. Entiendo que estés actuando como alguien mayor, ya que soy menor. Pero, yo, quiero ser independiente y responsable por mí misma. Aunque en un principio dudo si decirlo y desvió su mirada, Olga levantó su rostro y declaró con firmeza. Pensando que podría haber herido su autoestima, Tigre se rascó la cabeza y se disculpó. Lo lamento, no tenía intención de herirte. Esta habitación es bastante fría, y parece que estás acostumbrada a viajar, pero... Probablemente porque estaban en el mar, el aire del barco se volvía más frío durante la noche. Y era por ello que tanto Tigre como Olga se colocaron un manto. Entonces durmamos juntos en la cama. Olga dijo sin siquiera mostrar una señal de timidez. Solo hay una sábana. Y si se duerme en el piso, las sacudidas del barco, junto con el frío, se van directamente al cuerpo. Entonces, aunque será un poco apretado en la cama, es mejor que el piso. Y parece que eres bastante terco. Aunque Tigre pensó que los dos de ellos estaban en niveles iguales en cuanto a terquedad, imaginó que hablar sobre eso los desviaría del tema, por lo que decidió guardarlo para sí mismo. Aún tenía algo que decir. Entiendo lo que dices. Pero aunque lo entiendo, tendría que decir que deberías tener un poco de vergüenza o que deberías prestar más atención a tu alrededor. Si parece que intento seducirte, entonces permíteme aclarar las cosas. Si intentas hacer algo con malas intenciones, te tiraré al piso. Entiendo. Entonces durmamos juntos. El motivo por el que Tigre aceptó fue porque ella era terca, y pensó que si la situación seguía, ella terminaría no usando la cama y tan solo se acostaría en el piso. Cuando la vio desnuda hace un momento, aunque pensó que tenía un cuerpo saludable, no pensó ninguna otra cosa. El motivo por el que no pensó nada sobre ello fue porque Olga seguía siendo joven. Ambos se acomodaron y recostaron en la cama. Apagando la luz, Tigre lentamente le dio la espalda a ella. Habiéndose subido a un barco por primera vez, Tigre comenzó a sentirse cada vez con más sueño, ya que en la mañana se la había pasado emocionado y nervioso. No pasó mucho tiempo antes de que el sonido de la respiración de alguien dormido se escuchara salir de ambos. En el puerto de Prepus, donde Tigre había planeado ir en un principio, se encontraba una Vanadis. Se había quedado en la ciudad por un par de días, disfrazada como una noble que estaba de viaje, y durante esos días se había ocultado en la habitación de un hotel. Era uno mucho más caro que los demás hoteles, sus gruesos muros eran de piedra y tenía carruajes para las personas que querían salir del hotel, además de un dueño reservado que también era bueno preparando deleitables comidas. Muchos nobles adinerados, mercaderes ricos, y embajadores de países extranjeros solían visitar el lugar, en su mayoría por la llegada continua de barcos mercantes de Bruñe y Asbarre a Prepus, permitiendo que el hotel fuera un éxito.
La Vanadis, Valentina Glinkestest, estaba recibiendo un reporte decepcionante de su subordinado. En serio. Tigrebur Mudborn no se dirigió hacia aquí y en su lugar lo hizo al puerto de Lipner. En una habitación en los más profundo del hotel. Solo la luz de una lámpara colgando del techo brillaba en la habitación. Con una fuente de luz tan débil, la luz no alcanzaba las esquinas de la habitación, y la oscuridad llenaba la habitación. En la oscuridad, había una enorme guadaña. Valentina sumergió su cuerpo en el cómodo sofá que estaba lleno de algodón y plumas mientras escuchaba a su subordinado. Su largo cabello negro parecía fundirse con la oscuridad. Ella mostró una hermosa sonrisa, que hacía que las personas pensaran que era imposible no sentirse encantados por su abrumadora belleza. Llevaba un vestido blanco decorado con rosas y un libro abierto sobre sus piernas. Su subordinado estaba arrodillado con una pierna frente a la entrada mientras reportaba seriamente. Aunque yo, su humilde sirviente, pensé que había sido porque el conde Born, al ser alguien de Bruñe, se habría equivocado de camino, parece que se dirigió directo a Lipner sin desviarse como un cambio propio de los planes. Muchas gracias por tus esfuerzos. En un principio quería reunirme con el conde Born para darle mis saludos, pero no hay problema. Debería continuar siguiéndolo. No es necesario. Para estos momentos ya debe estar en un bote con dirección a Asbarre. Supongo que nuestra reunión tendrá que esperar hasta que el conde Born regrese. Después de que su subordinado se retiró, Valentina suspiró ligeramente mientras observaba la oscuridad. Así que huyó, G. Fue Valentina quien le hizo la propuesta al rey de que enviara a Tigre como mensajero secreto a Asbarre, pero no de forma directa. Fueron otros dos miembros del Estado los que hablaron, y ella se aseguró que los demás no se dieran cuenta de que la idea fue en un principio de ella. Aunque había varios motivos, la más importante era porque quería reunirse con él en un lugar donde no estuvieran presentes las otras Vanadis. Según el acuerdo, Tigre no podía salir de Leitmeritz a menos de que hubiera una situación especial. Dicho eso, tendría que pasar por un procedimiento oficial si quisiera reunirse con él en Leitmeritz y definitivamente, él sospecharía de sus acciones. Y eso era algo que quería evitar. Quería hablar con él sobre varias cosas, y así conocer su personalidad con más detalle. Si sus intereses coincidían y existían posibles beneficios para ambos, cabía la posibilidad de que se ayudaran entre sí, pero en el caso de que representara un obstáculo para sus ambiciones, definitivamente encontraría una manera para eliminarlo. En caso de ser la primera, ella planeaba ayudarlo a completar su deber como mensajero secreto de forma segura, pero las cosas no salieron como quería. Fue Eleonora. No, eso no es posible. No parece como si tuviera un gran conocimiento de la geografía de Legnitza. En ese caso, es probable que fuera Alexandra. Valentina escuchó que Tigre se había detenido en su palacio imperial. ¿Qué hago ahora?, pensó Valentina. Aun si Tigre moría por involucrarse en la guerra civil de Asbarre, no importaba. De momento, además de Ellen y Mira, Tigre también había construido una buena relación con Sasa. Su muerte sería un gran shock para ellas, y conllevaría al deterioro de la relación entre Sted y Bruñe. Incluso el rey Víctor sería señalado como el responsable si algo así pasara. Sin embargo, si Tigre regresaba a salvo, tendría que ir al Palacio Real. Tendría que reportar sus resultados. Y el rey Víctor tendría que agradecerle por sus servicios, y dependiendo del resultado podría darle una recompensa. Si en ese tiempo, visitara el Palacio Real, podría reunirme con él. Dependiendo de su actitud y personalidad, tal vez le revelaría que fue ella quien hizo la propuesta para enviarlo como mensajero, para recibir su gratitud, y a la vez criticar al rey Víctor para hacerlo creer que es su amiga. Valentina examinó el itinerario de Tigre para saber cuándo volvería y pensar en un motivo para visitar el Palacio Real en ese día. Ya que se supone que estaba enferma y no tenía fuerzas. Por ejemplo, no puedo ir con tanta frecuencia al Palacio Real como Sofía o Bertas. Aunque era un problema, a Valentina no le molestaba pensar en esas cosas. Por el contrario, era la clase de persona que disfrutaba hacerlo. Además, le era conveniente fingir que tenía un cuerpo frágil. Por ejemplo, incluso si me ordenaran movilizar mi ejército, podría retrasar el proceso a causa de mi enfermedad hasta el último instante y retirarme tan pronto como luche un poco, y así controlar mejor el daño de mis tropas. También, puedo decir que estoy enferma cuando me convocan al Palacio Real, reuniendo toda la información posible antes de enfrentar una crisis que pudiera requerir de mi intervención. Eso es lo que había estado haciendo desde hace mucho tiempo. El motivo por el que lo hacía era para que todos a su alrededor la subestimaran, permitiendo que todos a su alrededor se volvieran más desprevenidos y menos conscientes. Después de ordenar los pensamientos en su mente, Valentina volvió su mirada hacia el libro abierto sobre sus piernas. En la cubierta del libro se encontraba grabado en dorado el título, Registros de la Guerra de Cefiria. La reina Cefiria que expandió enormemente el territorio de Asbarre. Los registros detallaban las historias de sus batallas, así como su popularidad que era capaz de rivalizar con la del rey fundador, Arturius, en el reino de Asbarre.
Después de descubrirlo por coincidencia en su casa y leerlo cuando era joven, se convirtió en el libro favorito de Valentina. Sin embargo, ella no se limitaba a disfrutarlo, pues el libro también abarcaba sus sueños y ambiciones. Algún día, también me convertiré en una reina. Entonces ella demostraría que se convertiría en la existencia que reinaría el reino de Sted. Después de investigar un poco, descubrió que su sangre parecía estar conectada con la de la realeza. Pero, era una conexión tan débil que difícilmente podría insistir con la sucesión al trono en base a que sus ancestros eran parientes lejanos de los anteriores reyes. Por lo tanto, decidió no apoyarse en ello. Con su propio ingenio, en adición a haber nacido en la familia Estés, y aprovechando su buena suerte al ser elegida como Vanadis, intentaría gobernar desde el trono. Aunque no sabía cuándo llegaría el día, estaba segura de que sería en un futuro. Como ya había leído el libro muchas veces antes, ella conocía el contenido del libro como la palma de su mano. Sin embargo, no podía detenerse una vez que abría el libro. La luz de la habitación no desapareció hasta altas horas de la noche. Ave Tigre estaba viendo una escena violenta. 5 chicas estaban de pie frente a él. Eran Teita y Ellen, Lim, y la princesa Rigin de Bruñe junto a Mira. Ellen y Lim, junto con Mira llevaban su uniforme de combate, y Teita su usual vestido de sirvienta. Rigin llevaba un vestido formal de princesa con una base blanca y decorado con oro y plata por todos lados. Por algún motivo todas se veían igual de molestas. Ellen lo veía con severidad cruzada de brazos. Lim lo miraba sorprendida y parecía estar suspirando pesadamente. Mira parecía estar esperando el momento para llevar sus manos a su cintura, y se veía lista para lanzarle un violento insulto. Rigin no ocultaba su disgusto, pero estaba confundida como si pensara si debería molestarse o no. ¿Qué pasa? Lleno de impaciencia y ansiedad, Tigre preguntó, entonces Ellen respondió molesta. ¿Por qué no te llevas la mano al pecho y te haces la misma pregunta? Tigre, asustado, dirigió su mirada a su pecho después de tomar sus palabras literalmente. Olga estaba ahí. Tenía su cuerpo pegado a Tigre, desnuda desde la cintura. Con una voz sin emociones, dijo. Por favor, toma la responsabilidad. Entonces, despertó. Frente a él se encontraba un muro manchado. Su cuerpo temblaba ligeramente. Un sueño, G. Con un pequeño suspiro, Tigre murmuró, no hay problema, ¿verdad?, dentro de su mente. Solo hubo una ocasión en que esas 5 chicas se reunieron en el mismo lugar. Y fue el día que Tigre derrotó al duque Thenardier y regresó triunfante al Palacio Real de Bruñe. Pero, aun en aquella ocasión, no hubo un momento en que las 5 estuvieran alineadas. El cansancio debe estar acumulándoseme. Hasta que llegué al barco todo el tiempo estuve apresurado. Si ya despertaste, me gustaría que me soltaras. Tigre escuchó una voz monótona desde su derecha. En ese momento se percató que su mano derecha estaba sujetando algo suave y su mano izquierda parecía sujetar cabello. Además, sentía un poco de calor sobre su cuerpo. Cuando movió su mirada, encontró los ojos de Olga. La mano izquierda de Tigre sujetaba su cabeza, y su mano derecha estaba apretando su trasero. Antes de darse cuenta, había comenzado a abrazarla mientras dormía. Además, eso F11 está tocándome. Tigre apartó sus manos rápidamente, y saltó con fuerza. Parecía que no todo había sido un sueño. Pero, a diferencia de su sueño, Olga llevaba ropa. No, que digo, lo siento. Mientras respiraba con dificultad, Tigre se cubrió el rostro con una mano e inclinó su cabeza avergonzado. Por otra parte Olga, se levantó lentamente con su inexpresiva mirada habitual, no parecía avergonzada por la situación. Bajando su mirada del rostro de Tigre, la dirigió hacia su cintura. Mi madre y mi hermana mayor me dijeron que es inevitable que un hombre esté así por las mañanas ya que no pueden controlarlo. Aunque era bueno que entendiera, seguía siendo extremadamente vergonzoso. Todo lo que Tigre podía hacer era sentir sin decir nada. Olga continuó con indiferencia. Además, sé que no me abrazaste a propósito, ya que confirmé que seguías dormido. Instintivamente tu cuerpo comenzó a buscar calor porque la noche se volvió fría, no. Había un motivo por el que Olga no culpó a Tigre en absoluto. La chica de cabello rosa también estaba abrazándolo cuando despertó. Sorprendida, Olga quiso empujar a Tigre en un principio, pero sus pies que salieron de la sábana le demostraron lo frío de la habitación. En ese momento, sintió la calidez del cuerpo de Tigre. La sábana con la que se habían cubierto no podía suministrar una sensación de calidez reconfortante. Y por ello Olga tomó su decisión. Por supuesto, no tenía intenciones de decírselo a Tigre. Estoy muy agradecido de que puedas entenderlo, y tendré más cuidado. 11N/T, todos sabemos que, pero en realidad no viene en la versión en inglés and. It is hitting me y 3 letras no dañan a nadie, emoticono cara riendo, ya que si no podría interpretarse como si se refiriera a la línea anterior y a sus manos en su trasero cuando no es así, aunque con su siguiente línea tal vez la mayoría lo entendería. Tigre volvió a inclinarse disculpándose.
Sin embargo, había cosas que no podían resolverse solo con palabras sinceras. Al final, hasta que llegaron a Asbarre, no hubo una sola mañana en la que Tigre despertara sin estar abrazando a Olga.